El vitrio es un gel compacto y homogéneo que se encuentra dentro del ojo en la parte posterior. Entonces, está adherido a la capa más interna de la retina y ahí es donde se ancla tanto al nervio óptico como a la mácula. Entonces, con la edad, el vitrio se suelta de una manera espontánea y pierde esa adherencia, se colapsa un poquito hacia adelante y entonces ocupa otra posición. Cuando se suelta, se desprende. Hay una zona que está adherida al nervio óptico que se llama anillo de Weiss. Entonces ese anillo de Weiss, al desprenderse todo el vitrio y colapsarse hacia adelante, provoca pues, una serie de síntomas. Entonces eso es lo que normalmente llamamos desprendimiento de vitrio. Las principales causas, en primer lugar, es la edad. Es decir, esto es un proceso fisiológico que ocurre a todo el mundo antes o después. Suele ocurrir a partir de 50-60 años, pero hay gente que lo ocurre a los 50 y hay gente que lo ocurre a los 80. Entonces, la edad es un factor fundamental. Luego hay otras causas, como por ejemplo los altos miopes. Los ojos miopes son ojos muy grandes, tienen un vitrio mucho más licuado y por lo tanto se suelta el vitrio a edades más tempranas. Luego otra de las causas sería la cirugía de la catarata, procesos inflamatorios intraoculares como son las uveitis, y luego también hay un factor que no es muy frecuente, pero por ejemplo un traumatismo o bien directo sobre el ojo o algún impacto fuerte en la cabeza podría provocar un desprendimiento de vitrio pues un poquito más pronto de lo que correspondería por edad, pero que en general la edad es lo más frecuente. Los principales síntomas son, en primer lugar, las miodesopsias. Las miodesopsias son lo que vulgarmente la gente llama moscas volantes. Entonces, a ver, el vitrio tiene una estructura fibrilar, entonces aunque con la edad esto va perdiendo un poquito ese compacto que tiene, pues aparecen como una serie de hilitos, de filamentos, de puntitos, y estas son las miodesopsias, que cuando se suelta el vitrio se nota también. Luego, otro de los síntomas son las fotopsias. Las fotopsias son destellos luminosos, y los destellos luminosos se producen de la siguiente manera. Cuando suelta el vitrio está anclado a la parte posterior, entonces al soltarse el vitrio estimula la retina y produce una serie de síntomas luminosos como son rayos luminosos, zigzags, que puede durar durante varias semanas. Y luego el síntoma fundamental es la telaraña. La telaraña corresponde al anillo de Weiss. Ese anillo de Weiss que estaba anclado a la parte posterior del ojo, cuando se suelta, aparece como una especie de velo, de nubecita, que cuando movemos el ojo se mueve. Entonces, ese es el síntoma principal de todo este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el paciente nota ese velo, esa nube, esa visión borrosa parcial en el campo visual, es importantísimo hacer una exploración y detectar bien exactamente qué es lo que está pasando. El desprendimiento de vitrio se identifica primero por los síntomas que te cuenta el paciente y en segundo lugar pues haciendo una exploración de fondo de ojo. Entonces, el diagnóstico diferencial pues muchas veces es con las moscas volantes, porque mucha gente, pues sobre todo los miopes, tienen un vitrio muy licuado y tienen muchas mosquitas volantes, tienen muchos filamentos y tal, sobre todo los miopes. Y otras personas, aunque no sean miopes, lo pueden tener. Entonces, el diagnóstico se hace fundamentalmente con ese tipo de sintomatología y también, por ejemplo, con procesos inflamatorios en los que puede aparecer moscas volantes, pero son de otra categoría, la verdad. Aparecen más tipo puntito, porque el vitrio cuando se inflama aparece como una especie de un polvo de tabaco, que cuando miras al cielo, una pared blanca, pues puedes ver ahí esos puntitos. Entonces, el diagnóstico diferencial con procesos inflamatorios, con las típicas moscas volantes y volvemos a lo mismo, es decir, al final la telaraña es la que determina que muchas veces los pacientes te dicen no, es que yo siempre tengo moscas volantes, pero es que esto es diferente porque efectivamente es más grande, es como una especie de velo, de nube que se te pone por delante y que te produce esa parte de visión borrosa en el campo visual que se asustan. El desprendimiento de vitrio no se puede prevenir porque en la mayoría de las ocasiones es una cosa asociada a la edad. Entonces a cada uno se le suelta el vitrio cuando se le suelta, pero es que es una cosa que no podemos evitar y primero se suelta en un ojo y después se suelta en el otro. Y la diferencia entre un ojo y otro puede ser un día, como yo digo a los pacientes, puede ser un día o pueden ser 5 años. Depende de cada persona y de cada ojo, pero que al final esto es una cosa que nos va a ocurrir, pero es una cosa fisiológica. El desprendimiento de vitrio no tiene tratamiento. No tiene tratamiento el desprendimiento de vitrio en sí mismo. Otra cosa son las consecuencias que pueda ocasionar un desprendimiento de vitrio en un paciente. El desprendimiento de vitrio, esa especie de telaraña, esto cuando aparece no se va. El desprendimiento de vitrio una vez se suelta, se queda suelto para siempre. Sí que es cierto que esa especie de telaraña, de velo, de nube que ve el paciente, con el tiempo mejora, no porque se vaya, sino porque se desplaza normalmente
a lo largo de los meses se desplaza hacia abajo y luego también hay un fenómeno de acostumbramiento. El cerebro llega un momento que anula este tipo de síntomas y llega un momento que prácticamente el paciente no lo ve. Todos tenemos moscas volantes, si pasamos a la calle, nos tapamos un ojo, nos tapamos el otro, miramos al cielo, todos tenemos cositas. Lo que pasa es que en el día a día abrimos los ojos y no nos damos cuenta, pero todos tenemos. Y en la telaraña esta, al final, no se ve, pero está. Puede ocasionar varias patologías importantes, por eso es fundamental una exploración de fondo de ojo exhaustiva, porque en el 98% de los casos no suele ocurrir nada, pero hay un porcentaje pequeño en el que las consecuencias son muy importantes. Por ejemplo, un desgarro. Cuando el vitrio se suelta, tracciona sobre la retina periférica y nos puede provocar un roto en la retina. Y si ese roto no lo tratamos a tiempo, nos desencadenaría un desprendimiento de retina, que sería muchísimo peor. Entonces, cuando hay un desprendimiento de vitrio, se explora bien el ojo y si hay un desgarro, se sella con láser. Se hace una barrera de contención para evitar que esto nos dé ninguna complicación. Porque si no lo hacemos, nos podría producir un desprendimiento de retina y ahí iríamos directamente a una cirugía con unos resultados inciertos, porque depende de la retina, del desprendimiento de retina, cómo se realiza, cómo se produce, pues podemos encontrar unos resultados mediocres o malos, depende de cómo esté situado el desprendimiento de retina, cómo evolucione lo que es la cirugía y tal. Otra de las posibles consecuencias es un agujero macular, que es lo mismo, en lugar de producirse la tracción sobre la retina periférica, se produce sobre la mácula, porque realmente el vitrio está adherido a la mácula. Cuando se suelta puede hacernos un agujero macular y aquí iríamos directamente a una cirugía, una vitrectomía para volver a reponer el agujero. Y luego, otra de las consecuencias también importante sería un sangrado en el vitrio. El sangrado se puede producir o bien porque rompe la retina por algún sitio o bien porque tracciona sobre algún vaso y entonces se produce un vertido de sangre al vitrio y entonces esto, si no se resuelve espontáneamente, pues tendríamos que hacer también una cirugía o una vitrectomía. Bueno, cuando viene un paciente con un desprendimiento de vitrio, se le hace una exploración de fondo de ojo exhaustiva, efectivamente, para poder revisar todo lo que es la retina periférica. Y si el desprendimiento de retina si el desprendimiento de vitrio ha sido reciente, normalmente se hace una nueva exploración en el transcurso de un mes, siempre y cuando el paciente no haya tenido ningún síntoma de agravamiento. Es decir, si el paciente está igual o ligeramente mejor, se le hace una evaluación al mes para descartar que no se haya podido producir ningún tipo de desgarro roto en la retina que no se haya dado cuenta. Y si el paciente ha notado cualquier síntoma, está obligado a venir inmediatamente de urgencia para ver efectivamente qué es lo que está pasando y si efectivamente se ha producido un desgarro o alguna patología, tratarla sobre la marcha.